Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, el espacio donde hablamos acerca de experiencia de cliente en la industria del fitness y fuera de ella también, con conversaciones con amigos, con gente de la industria, fuera de la industria. Y este es el episodio número 30 o el episodio número 10 de la tercera temporada. Antes de explicar todo esto, muchas gracias por estar viendo esto, muchas gracias por compartirlo, las personas que crees que le pueden aportar valor. La verdad que está siendo un gran aprendizaje. Ahora voy a comentar un poco de las cosas que voy aprendiendo a medida que voy haciendo esto. Pues eso, muchas gracias. El episodio número 30. Antes de hablar de esto, el episodio número 29, que se habló la semana pasada, que hablé con mi amigo Julián Bedoya, hablamos acerca de la voz del cliente. Vayan a ver lo que quedó muy bueno. Ahora el resumen al final porque es el último de esta tercera temporada, pero quedó muy bueno. Y este episodio número 30, como os decía, o mi tercero en solitario, porque voy cerrando cada 10, hago 9 conversaciones y luego hago la número 10, que es donde hago un resumen. Y yo creo que me gusta hacerlo porque así repaso todas las conversaciones que tuve, revisito mis apuntes, se los meto a la IA y hago como una especie de resumen y voy comentando. De modo que si alguien ve este episodio, el 10, el 20 y el 30, y ve los 4 minutos, 3 minutos que hablo de cada una de estas, pues, pues mira, me interesa, voy a ver qué dijo Joan Clotet, o voy a ver qué dijo, yo qué sé, Tony Brocal. Entonces ahí voy a hacer un pequeño spoiler, si se quiere, para que el que no vio el episodio. Así que nada, estoy muy contento porque este es el cierre de la tercera temporada. Y antes de hablar de las lecciones aprendidas que siempre reflexiono, ¿no? De estar grabándome y estar hablando con gente y las conversaciones de los invitados, quería dar algunos updates que, bueno, cuando está saliendo el primer update, cuando está saliendo esto, salió un podcast que llamamos Yetis, Burpees y Matcha. Creo que salió cuando está saliendo esto, que hace un par de días, un podcast que salió de una coincidencia. No voy a hacer mucho spoiler, pero que lo hice con Miguel y José Luis. Vayan a verlo. Hablamos de fitness, hablamos de curiosidades, hablamos de muchas cosas en un tono muy, muy distendido y, bueno, unas conversaciones entre colegas de la industria que nos encanta, así que vayan a ver lo que quedó muy bien. Otro update que tengo es que ahora estoy parte del equipo de Training Gym, estoy en el equipo de Customer Success, un proyecto que me hace mucha ilusión y seguir aportando a la industria desde un proveedor de soluciones tecnológicas como lo es Training Gym. Y así que estoy muy contento. Lo comuniqué por LinkedIn hace algunas semanas, no llevaré 2 meses como mucho, estoy ahí aprendiendo un montón de ese equipazo, así que es otra de las cosas que habían pasado desde la última vez que hablé en solitario. Estuve de vacaciones también, hubo una anécdota, estuve por la zona de las Dolomitas, zona que recomiendo, espectacular para ir a pasear, si te gusta la montaña, si te gusta hacer trekking, senderismo. La verdad que es increíble la parte de los Alpes italianos. Tengo una anécdota que nos quedamos atrapados en un teleférico subiendo a 3.000 metros. Lo conté en el podcast con José Luis y Miguel. Vayan a escucharle que es muy interesante y la verdad que, la verdad que me morí de miedo ahí. Bueno, lecciones aprendidas hasta ahora. Yo creo que una de las lecciones, y yo no sé si es una lección, yo creo que sigo aprendiendo y me sigo cuestionando mucho este tema, que es el tema del click, ¿no? Del like, del engagement, de todo lo que tiene que ver con grabar eso y darle visibilidad. Y lo comento porque tengo varios amigos que son youtubers y viven mucho de esto o le sacan mucho rendimiento a trabajar con el algoritmo de aliado y me dicen, Juan, lo que tienes que hacer es trocearlo, lo que tienes que hacer es crear shorts y ponerlo y posicionarlo, que no sé cuánto, que la miniatura y tal. Y sí que está bien, porque al final el propósito es que yo quiero que esto lo vea la industria a quien sea que le pueda aportar valor de las cosas, de las conversaciones que traigo. Pero por otra parte, y una cosa que dije al principio de todo es, tampoco yo no quiero convertirme en youtuber. Entonces, estoy entre esos dos mundos de ponerme a hacerlo y jugar con el algoritmo para que mucha gente lo vea, versus dejarlo orgánicamente como está y que la gente lo vaya compartiendo. Y en eso ando. Es un aprendizaje que aún estoy viendo cómo encararlo. Pero bueno, eso es un constante. Si alguien tiene algún tip, alguien tiene alguna recomendación de cómo afrontar esta situación de que si me vuelco al clic o no, pues bienvenido sea, porque todavía no sé qué hacerlo. De momento seguiré grabando mis episodios y los voy poniendo en LinkedIn, etcétera. Así que en eso ando. Otra cosa que he aprendido es el tema de ser constante y cómo coordinar los calendarios de entrega de los episodios, sobre todo ahora en el periodo vacacional. Dejarlos grabados, que si grabo el episodio número 28
o quiero que salga en un orden que tenga una coherencia, entonces grabo el 27 después del 28 y las cosas que voy a decir, en fin, intento ser bastante disciplinado en esa idea, un poco porque me da estructura. Yo creo que eso es fundamental, porque tengo esto de que intento grabar uno de fitness, uno de fitness, uno de fitness y así voy, ¿no? Y eso, pues, ese patrón es difícil a veces que tenga una coherencia. Total, que he aprendido mucho a hacer todo ese tema de circunstancia, de la cadencia, de la temporalidad, de conseguir los invitados, de grabarlo antes, en fin, todas estas cosas estoy aprendiendo un montón de esto. Yo a veces me pregunto cómo hace la gente que tiene 300, 500 episodios con tantos invitados y con tantas cosas. Bueno, esto de verdad que es una cosa que es bastante interesante cómo cada uno lo ordena a la manera que quiere, ¿no? Pero al final yo creo que el gran aprendizaje que desde el inicio es no hacer parálisis por análisis, ¿no? Simplemente grabarlo y ponerlo y va saliendo, ¿no? La hora va pidiendo el material, como dice por ahí un colega. Bueno, pues esto es un poco la intro y las cosas que he aprendido, algunos updates, y vamos entonces a entrar a el resumen, ¿no? El resumen, yo lo que hice en las ediciones pasadas de los otros dos resúmenes es, yo lo meto en la IA, lo transcribo, saco ideas y tal, y he ido puliendo el algoritmo. Entonces lo que hice fue, de todas las 9 entrevistas, que ahora voy a entrar un poquito en cada una de ellas, le dije, dame algunas ideas, las 4 cosas más relevantes en función de todas las conversaciones que he tenido, el tono del podcast y tal. Y así que me fue creando todo este hilo conductor. Así que vamos a ver el título, la temporada. La IA le puso, insisto, de todas estas 9 conversaciones, le llamó que esta temporada 3 se llama Del KPI al cuidado. Propósito, salud y voz del cliente. Me pareció bastante acertado por todas las conversaciones que tuve. Entonces, la primera conversación de la tercera temporada se llamaba Digitalizando, Datos y Valor. Y la hice con Javier Bosch. Yo a Javier lo conocí cuando estaba en Life Fitness. Él está en la empresa, bueno, estaba en NBN23, luego se llamó Sonix y hacen soluciones para un montón de cosas, como Nagi, para la parte de las piscinas. Y estuvimos hablando, una solución muy interesante, que vayan a verla porque la verdad que es bastante interesante, de cómo afrontaron, cómo digitalizaron piscinas. Esto ya suena raro, pero además cómo innovaron, ¿no? Y con él conversé de estas 4 ideas de que la innovación está en cómo te cuestionas las cosas, cómo observas las cosas, cómo sale de quizás de un problema, sale una innovación y observas todas esas oportunidades que pueden ser o que se han perdido o que nadie las ha intentado. De ahí sale la innovación. Entonces, eso me pareció muy interesante. Hablamos un rato de eso. Hablamos que innovar es un juego de valor, no es un juego de coraje y de que yo innovo porque sí. Simplemente es, oye, aportar valor. ¿Cómo traducimos valor para el usuario? Estuvimos hablando mucho de esa parte. Hablamos de que en el fitness se innova poco o se reacciona muy tarde y dimos un montón de ejemplos. Cómo es riesgoso la innovación y todo lo que tiene que ver con digitalizar, sobre todo en una industria que hay mucho por hacer, ¿no? Y ya no solamente de capturar datos, sino cómo transformarlos y aportar valor, ¿no? Y otro punto que hablamos también que me pareció interesante es qué valor aportas, cuál es tu diferencial. Y a partir de ese valor diferencial es jugar a especializarte y simplificar muchas cosas, ¿no? La tecnología está para simplificar procesos, para ganar eficiencias, para entregar valor más rápido, acompañar y al final darle un sentido humano a todo esto que hacemos, que sobre todo en el fitness, que es un sector de servicios de personas para personas, creo que es muy interesante cómo afrontamos esta digitalización para aportar valor desde el dato, ¿no? Y de eso hablamos con Javier. Es el episodio 21, está muy bueno. Y las 4 ideas que pone aquí ChatGPT es: el origen de la innovación está en observar, innovar es un juego de valor, en el fitness se innova poco, entre comillas, pero bueno, ahí lo conversamos y creo que tiene un buen punto. Y el valor diferencial está en especializarse y simplificar. Esto fue la conversación que tuve con Javier, estuvo muy interesante, de fitness. Y luego la siguiente, el episodio número 2, le pusimos CX, método y práctica. Y tuve una súper invitada que es Luz Hernández, de la empresa Hola Luz, y estuvimos hablando, empezamos la conversación porque tengo un libro de ella, que es Customer Experience, que lo comentamos ahí en el episodio, y hablamos de el enfoque que ella tiene, que es el enfoque de CX3C, que es el cómo, el cuándo y el cuánto, y estuvimos dándole vueltas a que el orden en el caso de la experiencia cliente, el orden sí importa, ¿no? La customer experience
todo lo que tiene que ver con el trabajo de la experiencia, el análisis, la observación, la creación de procedimientos, el buyer persona, el viaje del cliente, etcétera, 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 tiene un orden y exige método y exige foco. Por eso no se pueden diseñar cosas sin tener objetivos, con lo cual primero hay que hacer un objetivo, hay que identificar cuáles son las fases de los bloqueos, etcétera, etcétera. Entonces ella dice, ser quirúrgicos es clave, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Y otro mensaje que me gustó mucho en esa conversación fue el de emociona a tu cliente, con la experiencia del cliente, emociona a tu cliente, pero también al director financiero. Y esto es muy importante porque el CFO tiene que ser parte de esto. Y eso habla mucho de cómo tiene que ser un proyecto de experiencia cliente, porque todo el mundo es parte de la experiencia, tanto el back office como el front office. De hecho, puse un post que me gustó mucho de David Gómez, un consultor colombiano que sigo un montón, lo puse en LinkedIn, que el back es el nuevo front, ¿no? Son esos héroes silenciosos que están en la operativa de atrás, que son los que hacen y siembran el terreno para que el front, para que las interacciones que están más cerca del cliente ocurran. Entonces eso me gustó mucho, emociona al cliente, el director financiero y sobre todo, al final todo esto es para ganar coherencia, ¿no? Troceamos las experiencias, analizamos todo esto para que al final todos esos puntos de contacto tengan una coherencia en ventas, en marketing, en operaciones, etcétera. Y al final, a la hora, cuando yo le preguntaba a Luz, me recuerdo, en mis notas ponía, ¿por dónde empiezo? ¿No? Bueno, hay que elegir una cosa, enfocarse, ser coherente y poco a poco ir haciendo. Sobre todo en empresas donde ha habido mucho tiempo de que así se hacen las cosas, ¿no? Y poco a poco se anda lejos, dice el dicho, pero creo que en estos términos de ir ajustando mejoras incrementales es súper importante y es una de las cosas que sale en el libro. Así que en este episodio está muy bueno con Luz Hernández, vayan a verlo, CX, método y práctica, si quieres ver y diseccionar todos los elementos que componen el trabajo de la experiencia cliente, está allí, el orden importa, emociona al cliente al director financiero, coherencia y elige y enfócate. Eso fue el episodio número 22. Y luego nos fuimos a personas. El episodio número 23 sonrío porque hablamos muchísimo. De hecho, cuando nos conocimos en un evento de Juancho Armental, le llamamos CX Personas y Liderazgo. Y con él, con Juancho, estuvimos hablando acerca de todo lo que tiene que ver con cómo emocionamos a las personas, cómo trabajamos con las personas, cómo creamos una cultura donde hay que tener escucha activa, una cultura orientada por valores, cuál es el papel del líder, ese mensaje sí que siempre anda por ahí en los libros, que es que la experiencia del cliente es la consecuencia de una buena experiencia del empleado. Así que estuvimos hablando de eso y un mensaje que a mí me gustó mucho, que de hecho eso fue lo que me hizo como clic cuando lo escuché en una ponencia, que él decía, si no mejoras, empeoras, ¿no? Es la cultura de la mejora continua. Y la mejora continua, desde su punto de vista, no es negociable. Esto resuena bastante y me pareció muy interesante porque yo lo comparto. Es decir, no puede haber una meseta en rendimiento. Siempre tiene que haber una mejora continua para seguir avanzando. Y no avanzando desde el punto de vista de éxitos y un montón de medallas, sino que tú como aprendizaje, como cultivarte a nivel físico, mental, a nivel de aprender cosas nuevas, eso es muy importante. Entonces, si no mejoras, empeoras. Y esa fue una de las primeras frases que estuvimos hablando. Luego hablamos acerca de la experiencia del cliente como consecuencia de la experiencia del empleado. Entonces, el valor que aportamos desde su punto de vista en un gimnasio no es la máquina, ni el software, ni las instalaciones. Todas esas cosas se pueden copiar, son las personas, son los procesos, es el equipo interno. Y ese equipo interno, si mejora y va progresando y va observando y tiene esa cultura de observación, pues genial. Entonces hablamos de esa parte, hablamos de cómo seleccionar talento. Yo le preguntaba a Juancho, bueno, vale, yo necesito gente enchufada, gente que tenga esa cultura de servicio, ¿cómo lo selecciono? Entonces dice, bueno, el currículum hace algo, pero uno selecciona por valor. Y los grandes errores de la contratación que él decía es buscar ese mirlo blanco, ese imposible, esa persona que el fuera de serie, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que buscar es la persona adecuada para ese cargo en ese momento. Y él puso un ejemplo de un violinista de la orquesta. Bueno, esto lo pueden ir a ver allí. Es muy interesante esa aproximación, porque uno generalmente dice o piensa, yo quiero buscar el mejor de tal. Y dice, bueno, yo necesito el mejor en ese momento o el adecuado para ese momento. Y yo creo que es muy interesante, sobre todo nos pasa mucho, ¿no? Vamos a buscar fueras de serie o mirlos blancos, como él dice, y creo que también es parte de esa cultura, ¿no? Seleccionar por los valores y luego ir
dar cancha y empoderar y ser un buen líder para que la gente vaya desarrollándose. Y de ahí vino el cuarto punto, el papel del líder, ¿no? Garantizar que la gente aprenda, se desenvuelva, se empodere, pero que si se va, se vaya mejor de cómo llegó. Y esa cosa ese mensaje me resonó mucho porque siempre pensamos en captar y que no se nos vayan, ¿no? Pero bueno, si somos realistas, si estamos haciendo las cosas bien, no deberíamos preocuparnos porque la gente se vaya. Y si es así, porque todo cambia en esta vida, pues al menos dejar una huella, ¿no? Y una persona que llega y si se va mejor de cómo se fue. Y eso cambia la perspectiva de la gestión, ¿no? Tienen menos miedo a la rotación, hay más confianza, hay más empoderamiento, hay más espacio para que el empleado pueda crecer. Gran conversación con Juancho, yo lo recomiendo, si están interesados en todo lo que es gestión de personas, vayan a ver este episodio, vayan a Grupo Arestora, contacten a Jorge Mental en LinkedIn, la verdad que me gustó mucho y los cuatro mensajes es, si no mejoras, empeoras, la experiencia del cliente es consecuencia de la experiencia del empleado, seleccionar por valores y el papel del líder es garantizar que la gente se vaya mejor que como llegó. Así que no estuvimos muy interesantes ahí hablando de todo eso. Ahora, fitness, episodio número 24, CX y boutiques, con José Luis Gaitán. A José Luis, bueno, lo conocía desde hace algún tiempo por ahí en las redes, luego coincidimos en FIBO, ahora hemos lanzado este podcast de Yetis, Burpees y Matcha, vayan a verlo, que quedó muy bueno. Y hablamos de boutiques. José Luis ahora se está especializando en todo el tema que tiene que ver con este modelo de negocio y estuvimos hablando de, bueno, ¿qué es un boutique? Un boutique no es un espacio, es un servicio. Y hablamos de que los boutiques no son los neones y las decoraciones, sino la experiencia, la personalización, ese contacto humano que te guía, que te acompaña, que te conecta con cierta comunidad. Y la gran oportunidad que hay, ¿no? de profesionalizar del fitness tradicional o comercial, como lo llevemos quizás, meterlo, butiquizarlo, pero no butiquizarlo en forma, sino en fondo, ¿no? De cómo podemos aprovechar ese know-how de esta gente que lo está haciendo de esta manera, este modelo de negocio, este sector, este colectivo de empresas, y cómo podemos aprovecharlo. Eso es muy interesante porque creo que hay una gran oportunidad. Estuvimos hablando de la dificultad que tiene que ver con copiar una experiencia, y eso es una cosa que a mí me gusta mucho. Y esas son las cosas que son difíciles de replicar porque la experiencia viene dada por unas personas o por un conjunto de elementos y ese conjunto de elementos se piensan y se diseñan y eso es lo que es bastante jodido de copiar. Entonces hablábamos de cómo lo hace Peloton, bueno, dimos un montón de ejemplos, no voy a hacer spoilers porque todos hay vídeos y hay cosas que José Luis nos estuvo montando ahí, pero todos venden una experiencia de que esto es como muy cliché, ¿no? La gente va por la experiencia, ¿no? Pero es que en realidad es así. De hecho, un episodio que va a salir de Yetis, Burpees y Matcha hablo de una experiencia que tuve en un boutique en F45 y ahí desgloso un poco cómo fue y vamos a hablar de todos esos elementos un poco ahí de cháchara con los dos. Y luego otra cosa que estuvimos hablando es que van a seguir viniendo boutiques, van a venir un montón de elementos nuevos, se van a copiar entre sí, que no está mal, es inspiración y eso está muy bien. Ahora, los que sobrevivan, habrá que ver, ¿no? Los que puedan replicar y que puedan ser diferentes, pero diferentes de verdad, no diferentes en neones, los que logren ese balance financiero, los que logren todas esas estructuras, ese marketing, esa comunidad, esa afinación en la captación, etcétera, son los que van a seguir adelante. Entonces, ahí José Luis tiene un montón de experiencia, estuvimos hablando de todas esas cosas y al final creo que es un gran paseo por el mundo boutique y lo recomiendo también, que quedó muy bueno. Y los cuatro mensajes del boutique no es un espacio, es un servicio, la oportunidad está en profesionalizar para poder escalar, el valor diferencial está en diseñar experiencias que sean muy difíciles de copiar, ya de por sí crear una experiencia es bastante único, pero si la puedes ya hacer difícil que tenga barreras de entrada para que no la copien, genial. Y el boom de todo esto va a traer una concentración. Vamos a ver qué va a pasar, cuántos van a sobrevivir, cuántos nuevos van a llegar, cuántas iteraciones del mismo modelo pueden haber, porque al final todos los boutiques empiezan a parecerse, eso no está mal, es natural, pero vamos a ir viendo qué va pasando. Episodio número 25 con mi amigo Joan Clotet, CX y Humanismo Digital. Soy fan de Joan, tengo su libro, fui a la firma del libro, nos conocimos en un evento, estuvimos hablando en el AVE un montón de rato y es tecnológico al 100%, pero desde un punto de vista humanista. Y quería hablar con él en la conversación acerca de esto, ¿no? Mientras
más digital se está convirtiendo todo esto. Cuando está saliendo esto, estuve trasteando esta mañana el tema del el nano banano de Google, de la generación de imágenes, de vídeos, puedes hacer un montón de cosas, es increíble. Entonces, Juan, Joan hace esta reflexión de mientras más digital se va haciendo el mundo, más humano debemos hacerlo. La tecnología amplifica, multiplica, empodera, hace que tengamos muchas más herramientas que para poder hacer precisamente lo que hacemos bien los humanos, ¿no? Que es hacer esas interacciones y tener esa empatía. Entonces, en su libro, él habla de un liderazgo aumentado y hablamos de eso en la conversación. Ese liderazgo aumentado pasa por estar más cerca de las personas, para preguntar más, para estar más, escuchar mucho más. El riesgo no es tener mucha tecnología, es tenerla sin sentido o sin sentido humano. Eso no tiene ningún sentido, al menos en el mundo del fitness, ¿no? En cualquier servicio en realidad. Porque al final ese servicio tiene que ser personal, tiene que ser genuino, tiene que estar al cuidado y al vínculo humano. La tecnología nos acerca mucho de estas cosas y nos ayuda y nos da pistas y es como ese chismógrafo que nos dice de las personas, de esas trazas digitales, episodio con Daniel Cedeño de la temporada anterior, esas trazas de datos que vamos dejando para que al final ese delivery, esa entrega humana ocurra. Y eso me gusta mucho. Lo recomiendo el libro de Joan, de Humanismo Digital, Liderazgo Aumentado. Y una reflexión final que también hacíamos era que el futuro del fitness depende de entrenar el músculo más importante, ¿no? Que no es ni el bíceps ni el cuádriceps, es la empatía, ¿no? Y más allá del hierro, más allá de todo lo que tiene que ver en la comunidad fitness, eh, vamos a competir y seguimos compitiendo con el servicio humano, que es lo más difícil de copiar, vinculado con el episodio anterior, ¿no? También que hablamos del mundo boutique. Entonces, con Joan Clotet hablamos un buen rato, creo que una hora, creo que tuvo ese episodio. Él le gustó mucho y tuvo mucha conversación en redes. Y los 4 mensajes es: cuanto más digital es el mundo, más humano debemos hacerlo y debemos centrarnos en las personas. El liderazgo aumentado es preguntar más y responder menos, hacer preguntas, es estar siempre escuchando la voz del cliente, la voz activa, la escucha activa, que eso se entrena, eso es otro músculo también. El riesgo no es poner mucha tecnología, es sino ponerla sin un sentido humano, sin un sentido que llegue a las personas. Y el futuro del fitness dependerá de entrenar ese músculo más importante, que es la empatía. Gran episodio, a mí me encanta hablar con Joan. De hecho, terminamos la grabación y seguimos hablando un rato más de dónde vamos a parar con toda esta tecnología. Empezamos a hablar de cómo usamos la IA, en fin. Estas son las conversaciones buenas, en realidad. Terminan siempre, paramos y uno sigue, ¿no? Eso deberíamos parar y volverla a grabar para seguir. Es un poco como salió la idea de Yeti Burpee Match. El episodio 26, no fitness, ahora volvemos al fitness. Julián Ruth, soy súper fan, tengo la fortuna ahora de coincidir con él en Training Gym también. Y hablamos acerca yo no tenía muy claro cómo ponerle a ese episodio y le puse experiencia, proceso y escucha, ¿no? Entonces, con Julián hablamos acerca de fitness puro y duro. Nos fuimos a hablar de que el fitness es servicio. De ahí partió y empezamos a hablar bueno, Julián que él hacía un chiste de que él odia el gimnasio, pero lo que le apasiona es el servicio del gimnasio. El valor real no son las máquinas, es entregar experiencias de valor, es hacer cambiar las personas, es transformar la persona cuando se va del gimnasio, cuando se va de ese día que está un poquito mejor, es hacer ese cambio y eso él es súper fan y de ahí empezamos y después hablamos acerca de la industria. Él hacía una reflexión que me llamó mucho la atención, que él siente que la industria es muy adolescente todavía, ¿no? Tiene que aprender mucho de muchos otros protocolos, de otras industrias, protocolos de otras industrias, perdón, como el retail, como el hospitality, un montón de cosas, pero va creciendo a pasos grandes, sobre todo ahora que está tan de moda todo el tema del cuidado, el envejecimiento activo. Hay muchos elementos a macro que están haciendo que la industria crezca, pero seguimos estando en una industria que es muy adolescente. Va a seguir, viene mucha inversión, mucha concentración, muchos modelos de negocio diferentes, y eso está muy bien. Así que vamos a ir desarrollando y la predicción que comentábamos en ese episodio es que hay buen fitness, viene buen fitness, salvo que haya un COVID, una cosa de esta. Lo que vemos en temas de aperturas, en temas de adopciones, en temas de... Queda mucho por hacer, pero hay un gran océano azul que viene en términos de fitness y de cómo se va a transformar el fitness. Hablamos un poco de eso también. Observar más, coincidimos, mira, igual que en las otras conversaciones, preguntar menos, observar más, no importa. Al final,
nos llenamos de encuestas y de encuestas y de KPIs y de un montón de historias que vienen bien, pero sí tienen un impacto, sí sirve para algo, ¿no? Si los empleados, si los que estamos trabajando en una organización tenemos estos KPIs, sirven para alguna cosa, como un gimnasio, por ejemplo. Conozco todos los que están haciendo los socios, pero eso se traduce en qué. Y ahí está el reto, ¿no? Está el reto de que experiencia versus servicio, el precio versus la experiencia, eso es un dilema eterno, ¿no? Y eso lo vimos mucho con la entrada del low cost. El low cost baja una barrera de entrada, pero no genera nada de adherencia. Entonces, el futuro del fitness, según comentábamos allí, no es el que tenga la tarifa más barata, sino que el que logre retener de verdad, el que se crea que en realidad hace un impacto en las personas y que crea adherencia, propósito, compromiso, y que la gente tenga esa sensación de que yo voy a este gimnasio porque sé que voy a estar bien, ¿no? Y ese mensaje va a ir colando poco a poco en la sociedad, en algunos países más que otros. Y estuvimos hablando de todo eso. La verdad que fue una conversación de fitness puro y duro de la industria. Y el resumen que me daba la IA es el fitness no es gimnasios, es un servicio. La industria sigue siendo adolescente. Nos hablamos un poco de esa parte, de procesos y tal. Pregunta menos, observa más. Hablamos del tema de los KPIs. Y el precio versus la experiencia, el dilema eterno, ¿no? Esto es lo que siempre vemos en la industria. Y van a seguir apareciendo low cost y van a seguir apareciendo premiums y van a seguir saliendo tickets medios caros, tickets medios baratos. Ay, se me movió la cámara un pelín, voy a moverlo otra vez aquí y a la mesa. Y ese fue el episodio número 26. Episodio número 27. Hablé con Carlos Hernández. Carlos es una persona que conocí en LinkedIn. Eso es lo fabuloso de las redes sociales, ¿no? Te conecta con gente con que tengas afinidades comunes. Y Carlos, hablamos acerca de la operatividad de la experiencia del cliente. El episodio se llama CX para orquestar soluciones. Carlos trabaja en una empresa y es el líder de CX, de una empresa que se llama Therapify, hacen terapia, es una plataforma que conecta a personas que están buscando terapia con terapeutas. Y claro, ahí eso conlleva un montón de cosas en la operativa. No está relacionado con el fitness, pero sí con la salud mental en este caso. Y hablábamos, yo le preguntaba, y por eso quería traerlo al podcast. De hecho, recomiendo que lo sigáis en LinkedIn si os gusta todo esto de la experiencia del cliente, porque tiene un montón de cosas muy interesantes y habla mucho con un tono muy sencillo, que no significa que no sea complejo, pero con elementos muy sencillos de cómo debe esos mensajes de experiencia cliente a la hora de trabajar estrategia, a la hora de trabajar procesos, a la hora de trabajar la voz del cliente, a la hora de trabajar todas estas cosas. Entonces, hablamos acerca hay una experiencia cliente más operativa y hay una experiencia cliente más estratégica, ¿no? Y la idea del departamento, como él lo ve de experiencia cliente, no es una cosa de un triángulo, ¿no? Lo hablábamos, él ponía un ejemplo de un caso real que lo explica allí en el episodio, que es, no es la experiencia cliente desde el punto de vista del departamento, no es, vale, hemos descubierto esto, es problema de aquel y es problema de aquel, y tú háblate con este para que lo arregle. No, todo lo contrario. Es un orquestador, es un departamento que coordina en forma de loop, no es un mensajero de quejas, sino es un área que cubre todas las otras áreas para poder captar ese feedback, para devolverlo al usuario, para aportar valor dentro de la organización, cliente interno, cliente externo. Estuvimos hablando de todo eso. Él tenía un mensaje muy interesante que es que el departamento de experiencia de cliente es un sistema vivo, no es un sistema lineal, es un sistema que va uniendo puntos, ¿no? Va creando un mapa dentro de la organización. Estuvimos hablando mucho, aparte de esa parte más táctica, y hay una frase que a mí me gustó mucho, que la puse en el episodio, en la entrada, que es: el cliente viene con un problema, viene buscando terapia, no le demos otro, ¿no? Y entonces es cómo eliminan ellos todas las fricciones dentro del departamento. Y otra cosa que me gustó mucho, y lo estuve comentando el otro día con alguien, es: ellos tienen una forma, estuvimos hablando de la voz del cliente y cómo medir la satisfacción. Yo le preguntaba, tú mides la satisfacción del terapeuta, mides la satisfacción del usuario, mides cómo la plataforma se mantiene, las fricciones que hay, etcétera, etcétera. Y él me decía, todo eso lo hacemos, pero además ellos tienen algo que es muy interesante, sobre todo en el mundo de la terapia, que es el índice del bienestar, que es índice de bienestar emocional, que es medir cómo te sientes ahora una vez que ya estás haciendo terapia. Porque la crítica que él hacía, que me pareció muy válida, es: siempre preguntamos, ¿qué tal lo estoy haciendo? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció las instalaciones? ¿Qué te pareció la clase? ¿Qué te pareció el profesor? ¿Te gustó la clase? Apúntate, te doy un descuento. Es como yo, ¿no? En este caso, lo que ellos hacen es: ¿cómo te sientes tú
ahora que ya estás haciendo terapia? ¿Te sientes más seguro de los objetivos que tú tenías? ¿Te sientes, yo qué sé, hablar en público o de depresión o tal? ¿Te vas sintiendo mejor? ¿Te sientes con más energía? ¿Te sientes más feliz? ¿Crees que esta experiencia está siendo transformadora para ti? Es saber cómo se siente y eso lo meten dentro de un dashboard, dentro de un índice. Eso me pareció genial y creo que es algo que se puede usar mucho, mucho en la industria del fitness. Entonces, con Carlos hablamos mucho de la operatividad de la CX. El episodio se llama CX para orquestar soluciones. Está muy interesante, una visión totalmente distinta de lo que tiene que ver con fitness y por eso me gustó y por eso lo invité al podcast. El episodio número 28, bueno, un Tony Brocal, un amigo, colega de la industria, de años de experiencia, y le pusimos al episodio Saber, Querer y Poder. Y aquí básicamente estuvimos hablando de un artículo que él creó, que puso en LinkedIn, que estuvo muy interesante, acerca de que todos estamos y caemos en todo lo que tiene que ver con en las redes sociales, con todo lo que tiene que ver con estar metidos en el tema del click, en el tema del like, en el tema de aparentar, en los profesionales del fitness, pues a veces caemos en todo esto. Y la reflexión que él hacía es que estamos presos en este mismo algoritmo, en este mismo sistema, es, oye, si de verdad vamos a competir en fitness, vamos a empezar a trabajar en aportar valor de verdad en el términos de salud. Y él hablaba él ponía una conversación allí que sale en el artículo, que hablaba con un operador que le decía que somos fitness de autor, que me preocupo por la persona y le creo los planes de entrenamiento y tal, bueno, porque eso es lo que debería ser, ¿no? Entonces, y empezamos hablando de ese artículo que él escribió, vaya, está en el post de LinkedIn, está en su perfil de LinkedIn, vayan a leerlo si les interesa saber por qué dio tanto que hablar. Y empezamos a hablar acerca de eso, ¿no? La primera idea que me lanza la IA es aceptar, reconocer y amar la verdadera experiencia cliente del fitness, ¿no? Y hablamos de que cuál es la motivación de las personas para hacer cosas, ¿no? Y cuando nos sentimos, cuando queremos prestar un servicio es porque nos sentimos aceptados, reconocidos y queridos. Y ahí empezamos a hablar de todos esos componentes, de esos soft skills en la conversación. Hablamos vinculado con ese artículo, hablamos de que el propósito del gimnasio, el propósito de aportar valor a las personas debería ser el ancla y el ganar dinero es una consecuencia. El ganar dinero es el EBITDA viene como consecuencia de ese fin y ese propósito real que es la salud. Es el ocio saludable, es estar próximos a que las personas cambien, es que las personas consigan sus objetivos. Entonces de ahí parte qué clientes quiero atraer, cuáles no, qué servicio puedo ofrecer, con quién se alinea mi propósito para que pueda venir a mi gimnasio y pueda seguir consumiendo mis servicios y mi producto. Entonces, esa reflexión, que es gran parte de lo que dice el artículo, es, oye, vamos a trabajar en esos propósitos de salud, en esos propósitos de ocio saludable que tanto necesita la industria. Y como decía Julián, estamos muy adolescentes y yo creo que la tendencia va por ahí. Se habla de bienestar, se habla de las nuevas generaciones, se cuidan mucho más. Entonces, vamos yéndonos. Así que estas reflexiones son muy buenas. Y otra cosa que también hablamos es que la gente hace las cosas porque saben, pueden y quieren. Entonces, esto es un mensaje que él siempre da en sus charlas y que he tenido la fortuna de escucharlo. Y esa tríada de lo que tienen que tener las personas, ¿no? Es la gente, las personas se motivan y hacen las cosas porque saben, formación, porque pueden, tienen los recursos, y porque quieren, porque tienen actitud. Y hablamos un rato de eso, y hablamos de ese mensaje de reflexión a los operadores de fitness y a cualquier empresa en realidad, de sus equipos, cómo están en este triángulo, ¿no? En esta triada, ¿no? Y bueno, hablamos luego también de que debemos dejar de competir en precio, la captación, la rotación, la adherencia y todo lo que tiene que ver con lo que también hablaba con Julián y con José Luis. Entonces, con Tony siempre es un placer hablar porque cada vez que hablo con Tony nos vamos hablando y nos vamos por muchas cosas, pero en este caso nos enfocamos en ese artículo. De hecho, íbamos a hablar de formación, me acuerdo, porque claro, él está en ESHI y tiene mucha experiencia en términos formativos de la industria y mucho más, pero al final digo, mira, vamos a hablar de este artículo y salió con Saber, Querer y Poder con Tony Brocal. Así que nada, quedó muy bueno. Y el último episodio, el episodio de la semana pasada,
La voz del cliente se llama. La voz del cliente en CX. Y invité a Julián Bedoya, como comentabas al principio. Julián trabaja en una empresa que hacen IA para análisis de conversaciones, análisis de encuestas y tal, y todo lo que tiene que ver con automatismo de todas estas cosas para capturar feedback de la voz del cliente. Y por eso quería invitarlo y por eso quería hablar con él. También lo recomiendo que vayan a hacer cosas, vayan a revisar su perfil de LinkedIn. Pone un montón de contenidos, además que hacen un montón de... Él hace una cosa que son conversaciones de 20 minutos acerca de un tema y es gratis, la gente puede ir ahí y comentar. Ahora también van a hacer chismes CX, que es que conversaciones de cómo sacarle el partido a las conversaciones. Entonces va muy vinculado a la voz del cliente, que no siempre hablamos de la voz del cliente, pensamos en voz, en literal voz, ¿no? Es escucha activa a todo nivel. Y con él hablamos de qué es la voz del cliente, ¿no? No es la encuesta, no es el dato, no es el NPS, son cosas que coincidíamos, son muy estériles, que son muy vacías, sirven para orientar, pero en realidad la voz del cliente es la narrativa, es lo que no te cuenta, es esa escucha activa, es las vivencias, es cómo se siente alguien en el proceso, es lo que está contando, es cómo te lo cuenta él a ti. Ahí es donde se descubren las oportunidades de innovación, y ahí estuvimos hablando un rato de eso. Él es profesor universitario de estas cosas, entonces con lo cual tiene mucha explica muy bien todos estos conceptos y me aprendí un montón con Julián. Otra de las cosas que hablamos es que innovar es descubrir más. Mientras más escucho, más tengo capacidad de descubrir más cosas. Entonces, y yo le preguntaba, ¿y esto se aprende? ¿Esto se cultiva? ¿Esto de alguna manera es un músculo que se entrena? Y estuvimos hablando acerca de la cultura de la escucha. Y la cultura de la escucha activa no es solamente la gente que está frente al cliente, es una cosa que es transversal. Y empezamos a hablar de por dónde empezar, ¿no? Y él decía, hay que empezar por crear sensibilidad de escucha, que esa cosa es muy importante. Y eso tiene que ser multidisciplinar, tienen que estar todos los departamentos metidos allí. Y otra cosa que hablamos al final es que, bueno, la escucha activa transforma un negocio a todo nivel, no solamente en a innovación, que hablamos de innovación, pero también en mejora continua, ¿no? Lo que decía Juan Mental, ¿no? Hay que estar siempre pensando en que si no mejoramos, estamos empeorando, en un sentido no tan literal, pero sí figurativo. Es transformar el negocio desde el punto de vista de cómo vamos a ofrecer más valor a los clientes, qué cosas estamos haciendo que deberíamos hacer más, qué cosas no estamos haciendo que deberíamos hacer, qué cosas estamos haciendo que deberíamos dejar de hacer. Y todas estas preguntas vienen de la observación, de la escucha activa. Viene ya no solamente escucha activa de lo que está pasando en el cliente, sino también en los resultados financieros, en escucha activa en los otros departamentos, en el cliente interno. Y la verdad que con Julián, muy buena conversación. Yo os recomiendo que vayan a seguirlo en las redes sociales, bueno, en LinkedIn, porque tiene muchos contenidos y va divulgando cada vez más cosas y es una de esas personas que le encanta compartir. Yo le decía al final de la conversación, oye, ¿dónde te puede conseguir la gente? No, encantado de tomarme un café y hablar de experiencia cliente. Así que literalmente pueden ir a hablar con Julián, Julián Bedoya de Resolve, y las cuatro cosas que me resumía era: la voz del cliente es narrativa, no es encuesta; innovar es descubrir más, no corregir más, sino en la mejora continua de estar siempre abierto a buscar cosas; la cultura de escucha empieza en todos, no solo en el front office, lo que comentaba que es transversal; y escuchar transforma el negocio y la vida. Esa es como la última coletilla que estuvimos hablando ahí. Este es entonces al final, yo metí todo esto en la bestia, en la guía, y digamos que el titular de la temporada es del KPI al cuidado: propósito, salud y voz del cliente, ¿no? Y la conclusión, yo le pedí, hazme una visión unificada de todas estas conversaciones, con el tono del podcast, con el tono de las otras temporadas, y me puso esto. A lo largo de estas 9 conversaciones, lo voy a leer literal porque me gustó mucho. A lo largo de estas 9 conversaciones se repite una idea troncal: la ventaja competitiva no está en el precio ni en mover y escuchar métricas, sino en poner a la persona en el centro y escucharla de verdad. Esto debe ser que lo pilló de una de las conversaciones. Es increíble esto, porque una de las cosas que salió en una conversación es escuchar de verdad, ¿no? Y escucharla de verdad. Todos los invitados coinciden en que en el fitness, entre paréntesis, y en cualquier servicio, que el fitness y cualquier servicio madura cuando el EBITDA es consecuencia y no el fin. Primero viene el propósito, luego las personas, procesos, tecnología como medios.
La diferenciación real aparece a pasar del clic a la relación. Es increíble cómo la IA crea esta como un tono como medio novelero, ¿no? Me gusta mucho. La diferenciación real aparece al pasar del clic a la relación. Dos puntos. Formar equipos en habilidades blandas, diseñar viajes de clientes intencionales, me gusta mucho esa frase, medir cómo se siente y cómo cambia en su vida y usar los datos, entre paréntesis, IA, ahí se está haciendo ahí él mismo o ella misma o eso mismo, y usar datos para escalar la escucha cualitativa y no para sustituirla. En ese marco, la salud, longevidad, prevención y adherencia se vuelve el terreno común. Aceptación, reconocimiento y amor como base cultural. Saber, querer y poder como una ecuación operativa, esto por la conversación con Tony Brocal. Comunidad y capacidad operativa bien gestionada para cumplir lo que prometemos como industria. Espectacular. La innovación deja de ser retoque sobre encuestas y pasa a ser descubrir más para crear mejor. Esto lo habrá pillado de la última. En síntesis, cuando escuchamos, cuidamos, el negocio crece. Cuando perseguimos solo el número, la experiencia se vacía. Esta temporada demuestra que el futuro del fitness y la experiencia cliente es humanista, basado en evidencia y datos y orientado a los resultados de salud, con la tecnología al servicio de esa promesa. ¿Qué tal? Increíble esto de la IA. Entonces, esto fue el resumen. Javier, Luz, Juancho, José Luis Gaitán, Joan, Julián, Carlos, Tony Brocal, Julián Bedoya. Les agradezco mucho por si llegaron hasta aquí y escucharon el resumen, les agradezco mucho por el tiempo que estuvieron aquí en el podcast. Y nada, ahora empezamos con la temporada número 4, ya hay varios episodios grabados que vienen muy buenos. Y nada, recomiendo también que vayan a ir a ver el Yetis Burpees Match con los otros, con mis amigos, con Miguel y con José Luis y poco más. Vamos a empezar la siguiente temporada y ya encaramos hacia más allá del Ecuador del Fitness CX Podcast. Muchas gracias por escucharme y seguimos en contacto. Chao.